En esta ocasión vamos a desarrollar el tema ecuación de superficie tipo Latmuir. En ocasiones anteriores hemos desarrollado una ecuación en todo el intervalo de composición del anfifilo, lo cual nos condujo a la ecuación de estado superficial ideal. También trabajamos con la región a dilución infinita, que nos permitió definir la energía estándar de absorción o la tendencia de la molécula de ir a la superficie. En esta ocasión se desea describir todo el comportamiento de los datos experimentales en todo el intervalo de composiciones. Para eso vamos a utilizar el modelo de Latmuir o para desarrollar la isoterma de absorción de Latmuir. En esta imagen vemos a Irving Latmuir sosteniendo un bulbo. En este instrumento es donde estudiaba las reacciones de superficie a altas temperaturas, lo que lo hizo acreedor al Premio Nobel en 1932 de Química. Este bulbo es el precursor de los focos o lámparas incandescentes. En la derecha, en la imagen de la derecha, vemos a Latmuir haciendo experimentos en la mal llamada balanza de Latmuir, pero que en realidad fue descubierta, desarrollada e implementada por Agnes Pockels. Latmuir se caracterizó por el desarrollo de armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación vemos dos artículos principales donde Latmuir desarrolla su teoría de absorción, tanto en líquidos como en sólidos. Son dos artículos seminales en donde ustedes pueden leerlos o consultarlos para ver cuáles fueron todas las consideraciones que tomó Latmuir y los casos que fue estudiando. El modelo de Latmuir es un modelo dinámico. Esto quiere decir que se va a igualar dos rapideces. Una rapidez de absorción o la rapidez con que las moléculas van del seno de la disolución hacia la superficie, con la rapidez de desorción o la rapidez con que las moléculas abandonan la superficie. En el equilibrio dinámico, estas dos rapideces se van a igualar. Si nosotros imaginamos a la superficie como la línea azul, la superficie líquido-vapor, por ejemplo, y estos recuadros de líneas punteadas como los sitios donde se van a llevar a cabo la absorción, el modelo de Latmuir contempla que en cada uno de estos espacios solamente va a ser ocupada por una molécula. Una vez que las moléculas ocupen estos espacios, no van a haber interacciones entre ellas y por lo tanto los lugares van a ser igualmente probables. La condición de monocapa conduce a que solo va a ser necesario igualar una rapidez de absorción con una rapidez de desorción. La rapidez de absorción se refiere a la rapidez con que una molécula en el seno de la disolución va hacia la superficie. Y la rapidez de desorción se refiere a la rapidez con que una molécula que se encuentra ya en la superficie la abandona para incorporarse al seno de la disolución. Esto es en el caso de la formación de una monocapa, que es el modelo de Latmuir. Pero existen otros modelos de multicapa. En estos casos se requieren igualar la rapidez de absorción de n capas con la rapidez de desorción de n capas. Por ejemplo, vamos a igualar la rapidez de absorción de la primera capa, es decir, donde una molécula va del seno de la disolución hacia la superficie, y la rapidez con que esta molécula abandona la superficie de la primera capa. Vamos a tener una rapidez de absorción de la molécula del seno de la disolución hacia la primera capa. Es una rapidez de absorción hacia la primera capa. Y una rapidez de desorción de la segunda capa, que se encuentra sobre la primera capa. Y así vamos a tener n rapideces de absorción y n rapideces de desorción, donde n representa el número de capas. Nosotros nos vamos a quedar con el modelo de monocapa. Cuando decimos que los lugares son igualmente probables y no hay interacción del anfifilo en la superficie, lo que estamos diciendo es que la constante de absorción
únicamente va a depender de la temperatura. Si hay interacción entre las moléculas en la superficie, quiere decir que hay una energía adicional que va a depender del número de partículas en la superficie y el número de partículas en la disolución. O, por ejemplo, si hablamos de la desorción, hay una energía adicional que se debe vencer para poder desorber una molécula debido a la atracción o adhesión entre las moléculas que se encuentran ya absorbidas. Para el modelo de Latmuir se considera que esta constante de absorción y constante de desorción únicamente depende de la temperatura, porque no hay interacción de las moléculas en la superficie y por lo tanto todos los lugares son igualmente probables. Para construir las ecuaciones de rapidez de absorción debemos evaluar sus dependencias. Por ejemplo, la rapidez de desorción es proporcional al número de partículas que se encuentran en la superficie. Vean, por ejemplo, en esta imagen vemos es como si estuviéramos viendo la superficie desde arriba. Las moléculas, los círculos en color rojo son las moléculas absorbidas y en azul son los espacios disponibles donde se puede llevar a cabo la absorción. Este número de espacios que ya son ocupados, los recuadros en anaranjado, queda definido por la fracción de espacios ocupados. Por lo tanto, 1 menos la fracción de espacios ocupados nos va a dar como resultado los lugares disponibles, que se esquematiza con la región en azul de la imagen. Por lo tanto, la rapidez de desorción va a ser igual a una constante que solamente depende de la temperatura porque no hay interacción entre las moléculas y el número de moléculas que se encuentran en la superficie. Mientras que la rapidez de adsorción va a depender de el número de espacios disponibles para absorberse, es decir, los espacios en azul. Estos espacios van a ser proporcionales a la rapidez de adsorción y el número de partículas disponibles o susceptibles a ser absorbidas. Para quitar la constante de proporcionalidad debemos utilizar una constante de adsorción que únicamente depende de la temperatura. Nuevamente porque no hay interacción en la superficie. Por lo tanto, ya tenemos nuestras dos expresiones para la rapidez de adsorción y la rapidez de desorción. Para que se cumpla el equilibrio dinámico, la rapidez de adsorción se va a igualar con la rapidez de desorción. Entonces hacemos un poco de álgebra, establecemos la condición del equilibrio dinámico, la igualdad de la rapidez de adsorción con rapidez de desorción. Esta corresponde a la expresión para la ecuación de la rapidez de adsorción y la ecuación para la rapidez de desorción con el modelo de adsorción de Latmuir. Sustituimos la rapidez de adsorción y la rapidez de desorción y obtenemos esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es pasar dividiendo esta constante para definir una nueva constante, que es el cociente de la rapidez de adsorción sobre la rapidez de desorción. Ahora lo que queremos hacer es despejar la fracción de espacios ocupados. Una vez que definimos el cociente de la constante de adsorción y la constante de desorción, vamos a factorizar la fracción de espacios ocupados. Entonces aquí se muestran algunos pasos para obtener esta fracción de espacios ocupados. Esta ecuación representa el número de partículas que se encuentran en la superficie en función de la concentración del seno de la disolución. Ahora, lo que todos nos estamos preguntando es ¿cuál es el significado físico de beta? ¿Qué significa físicamente beta? Para eso lo que vamos a hacer es evaluar nuestra isoterma de adsorción de Latmuir en el régimen a dilución infinita. Recuerden que ese ejercicio, ese caso, ya lo hicimos en diapositivas anteriores. Entonces, tomamos nuestra isoterma de adsorción de Latmuir y vamos a aplicar el límite a dilución infinita. Es decir, donde solamente
van a estar presentes las interacciones entre el anfifilo y las moléculas del disolvente. Entonces, para poder aplicar este límite, vamos a utilizar la expansión en series de potencias de Taylor y luego aplicamos nuestro límite. A dilución infinita, o cuando x tiende a 0, los términos de orden superior, es decir, x al cubo, x cuadrado y los demás términos, tienden mucho más rápido a 0 que el término lineal. Por lo tanto, a dilución infinita, la fracción de espacios ocupados va a ser igual a beta veces la composición en el seno de la disolución. Esto nos permite despejar la constante beta. Al despejar la constante beta, tenemos que es un cociente entre la fracción de moléculas en la superficie entre el número de partículas en el seno de la disolución. Este cociente es un coeficiente de reparto. Noten, en la medida en que beta sea mayor a 1, significa que las moléculas quieren estar en la superficie o tienden más hacia la superficie. Si beta es menor que 1, significa que las moléculas tienden a desorberse o van hacia el seno de la disolución. Vean que esto coincide con la definición que hicimos de beta, constante de adsorción sobre constante de desorción. Si beta es mayor que 1, significa que la constante de adsorción o la tendencia a ir hacia la superficie va a ser mayor, entre la constante de desorción, que es la tendencia a regresar hacia el seno de la disolución. Ahora lo que vamos a hacer es obtener con esta isoterma de adsorción del Atmuir una función de pi en términos de x. Para obtener la función de pi o presión superficial en función de x, vamos a usar la isoterma de adsorción de Gibbs. La isoterma de adsorción de Gibbs, recuerden que la podemos ver en dos presentaciones. Una en su versión lineal o en su versión logarítmica. En este caso, noten que nos conviene esta expresión. Podemos usar cualquiera de las dos, pero para hacer los pasos algebraicos más simples, vamos a utilizar la versión lineal de la isoterma de adsorción de Gibbs. Entonces lo que vamos a hacer es igualar la isoterma de adsorción de Gibbs con la isoterma de adsorción de Atmuir, que es lo que vemos en esta parte. Aquí lo que estamos haciendo es igualar la isoterma de adsorción de Gibbs con la isoterma de adsorción del Atmuir. Y noten que nos queda una ecuación diferencial de variables separables. Entonces integramos. Los límites de integración van a ser desde que no hay nada de material, de anfifilo, en la disolución, y por lo tanto la energía del anfifilo en la superficie o presión superficial va a ser 0 hasta que hay una cantidad X de material en la disolución y por lo tanto un incremento de energía en la superficie del anfifilo o presión superficial. Entonces integramos esta expresión y nos queda un término logarítmico. La presión superficial va a ser igual a una constante, pero no cualquier constante. Esta constante representa la concentración a saturación o máxima de la superficie. El logaritmo de 1 más beta, y beta que representa el coeficiente de reparto, veces x. Ahora vamos a obtener con esta expresión nuevamente la energía estándar de adsorción. Para eso vamos a utilizar nuevamente un límite a dilución infinita. Entonces tomamos nuestra expresión de la ecuación de superficie del Atmuir y aplicamos el límite a dilución infinita. Por series de potencia, el logaritmo puede ser escrito de esta forma. Cuando nos referimos a dilución infinita, significa que x tiende a 0 y por lo tanto los términos de orden superior tienden mucho más rápido a 0 que el término lineal. Por lo tanto, esta ecuación queda
de esta forma. Queda una ecuación lineal que ya habíamos obtenido para el caso de dilución infinita en diapositivas anteriores, y vean que podemos despejar o pasar esta x para acá dividiendo y obtenemos esta expresión pi sobre x cuando x tiende a 0, para indicar que es la pendiente a dilución infinita. Esta pendiente está definida como gamma SRT por beta. Por lo tanto, si recuerdan, la menos delta G de absorción sobre RT es igual a menos el logaritmo de pi en x cuando x tiende a 0. Si aplicamos esta ecuación, tenemos que la menos delta G de absorción sobre RT es el logaritmo de la concentración máxima de superficie más el logaritmo del coeficiente de reparto. Esta ecuación de superficie de Latmuir, la podemos aplicar tanto para líquidos ordinarios o líquidos que no forman agregados moleculares, o líquidos o materiales que forman agregados moleculares que se conocen como tensoactivos. Entonces, para el caso de los líquidos ordinarios, esperamos hacer una representación de los datos experimentales en todo el intervalo de composición, mientras que noten que para el caso de los tensoactivos la concentración es mucho menor, y por lo tanto no lo vamos a hacer en todo el intervalo, sino hasta la concentración micelar crítica. Entonces, ¿cómo obtenemos los términos de beta y gamma SRT? Esos se obtienen mediante un ajuste no lineal de la ecuación de Latmuir. Entonces, ustedes pueden hacer este ajuste en diferentes programas. Puede ser, por ejemplo, en la hoja de cálculo de Excel, utilizando la función solver. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero definir unos estimados iniciales de gamma SRT y beta. Una vez que definimos la estimación inicial, vamos a colocar en una columna donde tengamos el valor de x, el valor de la presión superficial experimental, el valor de la presión superficial calculada. ¿Cómo vamos a calcular la presión superficial? Con la ecuación de Latmuir, y vamos a determinar un error, que es la suma de los errores al cuadrado. Para que estos parámetros puedan representar los datos experimentales, esta suma de los errores al cuadrado debe ser mínima. Entonces activamos la función solver. Nos va a decir que seleccionemos la función objetivo. La función objetivo va a ser la suma de los errores al cuadrado. Queremos que tome un valor de mínimo y queremos que modifique los parámetros, que los vaya cambiando hasta que se cumpla esta restricción, y le damos resolver. Y con eso vamos a obtener los parámetros de la isoterma de absorción de Latmuir. Existen otras isotermas que van a cuantificar otras características, que son las interacciones de las moléculas en la superficie, que se describirán en diapositivas siguientes. Esta diferencia de la presión superficial nos habla directamente de las interacciones de las moléculas en la superficie. Por lo tanto, vamos a requerir parámetros que contemplen estas interacciones. Aquí vemos unos ejemplos de cómo afecta beta a la función de Latmuir. Entonces, a la medida que beta aumenta, se hace más pronunciada la curva y por lo tanto alcanza la concentración de saturación a unas concentraciones mucho menores. Beta, por ejemplo, si el disolvente es agua, va a ser función de la longitud de la cadena hidrocarbonada. Por el contrario, el término gamma SRT, o el área de saturación, o el inverso del área de saturación, al aumentar va a hacer que la curva sea prácticamente constante. Es el caso, por ejemplo, de moléculas de alto peso molecular como son los polímeros, cuya actividad superficial es muy baja. Aquí vemos un ejercicio. En este ejercicio se tienen diferentes materiales: monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina y etilenglicol.
la presión pi sub 0, que recuerden que la presión pi sub 0 es la tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial del anfifluido. Es un valor constante. Beta, que es el coeficiente de reparto. Gamma MRT, que es la concentración máxima de superficie. Estos dos son parámetros de la ecuación de Latmuir. A partir de estos parámetros vamos a obtener el logaritmo de pi sobre x cuando x tiende a 0. Vamos a poder obtener el área mínima en unidades de Armstrong cuadrado sobre molécula. Y vamos a poder obtener la energía estándar de absorción. Entonces, todo esto se puede calcular con las ecuaciones que acabamos de desarrollar. Entonces, aquí vemos la respuesta. Vean que el área nos puede ayudar a imaginarnos cómo se encuentran las moléculas en la superficie, cuál es la configuración de las moléculas en la superficie. Esto, por ejemplo, nos puede dar idea de la catálisis, o sea, cómo es que se va a llevar a cabo la catálisis debido al acomodo de las moléculas en la superficie. La energía estándar de absorción, recuerden, nos indica la tendencia de la molécula a ir a la superficie. Entre más grande sea este valor, por ejemplo, este término, la dietanolamina va a tener una mayor tendencia a absorberse que la monoetanolamina. Y la tretanolamina una mayor tendencia a absorberse que la dietanolamina. Con esto concluimos la parte